Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía George Orwell que la cordura no depende de las estadísticas. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor británico. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse. Bueno, por decir algo, porque está completamente plano. En los 11.113 sube 4 puntos, no es ni una décima. En el resto de Europa la escena es bastante parecida. Londres muy plano, París bajando 3 décimas, quizá un poco más débil que el resto de los europeos, y los americanos en positivo. El del S&P 500, 9 puntos arriba en 5.456. Después de esa rotación de dinero que hemos comentado ya en la crónica de Wall Street, con una caída que a muchos ha llamado la atención, o toma recogida de beneficios de Nvidia. Dinero que se ha ido a la energía o a la banca, al sector financiero. Aunque hay muchas miradas se dirigen al oro después de que el Banco de América dijera que veía la onza en los $3.000, está en 2.300, y eso en un plazo entre 1 año y 18 meses. Y es que todo cambia a enorme rapidez, y esa crónica es la que reflejamos cada mañana aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Hoy nuestro programa especial va a ser el dedicado a la gestión del cambio. A partir de las 10:30 de la mañana, distintas mesas van a enfocar este desafío de las organizaciones, y en tan solo un instante entraremos en materia con la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, Amanda Palazón, referente nacional en el diseño e implementación de estrategias de cambio en las organizaciones. Vamos a abordar, entre otras cuestiones, cómo es imprescindible que sean los consejos de administración los que lideren las estrategias y los proyectos de cambio, cómo también ahora es imprescindible usar herramientas tecnológicas que nos permitan hacerlo de forma eficaz y eficiente al mismo tiempo. Y bueno, vamos a hacer, como cada mañana, el ejercicio de dar contexto a las noticias más importantes que enseguida resumimos. Lo haremos a continuación en la gran tertulia de la economía, con Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos, con el profesor del Instituto Empresa, Francisco Navarro, y con el abogado y profesor Fernando Zunzunegui. Renfe les ha ofrecido esta sección. Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy en España el Consejo de Ministros va a aprobar la subida de sueldo, de salario para los funcionarios empleados públicos del 2% extendido a todo este año 2024, Miguel. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha confirmado que se pagarán en la próxima nómina con los retrasos acumulados desde el 1 de enero y que no habrá problema por no tener presupuestos. Nunca ha habido problemas para esto. Nunca ha habido problemas. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórrogas de presupuestos de gobiernos. No creo que sea ese un elemento de preocupación porque existe margen de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones. A ese incremento salarial fijo del 2% se sumaría otro de medio punto en función de la evolución de los precios. Muy probablemente también aprobará hoy el Consejo de Ministros el nuevo decreto para extender algunas medidas anticrisis, entre ellas la rebaja o supresión del IVA para algunos alimentos. Y entre los que se incluye como novedad el aceite de oliva, que desde el 1 de julio estará temporalmente exento de pagar este impuesto. Además, se mantendrá suprimido el IVA para los alimentos básicos, es decir, pan, harina, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales. Seguirá rebajado al 5% para pastas y aceites. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advierte de que se debe vigilar esa rebaja. Esa bajada del IVA en el aceite, el pan, tiene que ser absolutamente controlado para que no se repercuta en el consumidor final. Insisto, porque esto está pasando. Si no, lo que estamos haciendo nuevamente es favorecer a las grandes empresas de la distribución. Y 2, hay que actuar en los extensos márgenes empresariales que tiene el sector de la distribución
Aunque la supresión del IVA del aceite de oliva era una de las medidas pactadas con Junts per Catalunya a cambio de su apoyo a la convalidación del decreto anticrisis en diciembre del año pasado. Por lo demás, el gobierno presiona a los empresarios de nuevo. Ha dado un ultimátum de 7 días a COE para que cierre un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. Así lo ha dicho el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión de la mesa para abordar esa reducción de la jornada máxima a 38 horas y media este año. Advierte de que si el lunes no hay propuesta de la patronal, tomarán una decisión y el cambio se hará por ley. Sí, destaca como lo ha aceptado comisiones y UGT. La posición de las organizaciones sindicales sobre el documento ha sido, a mi juicio, muy positiva. Han visto un canal adecuado de poder hacerlo, tanto en tiempo como en forma. Y la patronal pues ha mostrado un mayor escepticismo hasta este documento, al documento que hemos enviado. Y un escepticismo que realmente, y esto es lo que más me preocupa, no está seguido de propuestas. También ha recordado que la reducción irá de la mano de cambios en el registro horario, que será digital, para que haya un control efectivo del cumplimiento de la medida. Y hablando de cumplimientos de la Administración, pues paga un poco más tarde a proveedores. Ahora mismo el periodo medio de plazo de pago está en 31 días en abril. Lo que supone prácticamente uno con algo más de un día y medio más que en marzo. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social sitúa su plazo en unos 13, por lo que es la única que cumple con el plazo máximo establecido por la normativa, que se encuentra en los 30 días. Las comisiones pagan también en unos 31 y las entidades locales en más de 44. Y en la agenda del martes que tenemos además, Sara Bot, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, las repasito a la agendita del martes y te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el PIB del primer trimestre y el índice de precios industriales. Alemania emite deuda a 2 años y el Banco de Inglaterra publica su informe trimestral. En Estados Unidos se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas, el de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board, además del índice manufacturero de Richmond de junio. También hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Luis Vicente, hoy tenemos el Día Especial de la Gestión del Cambio. Sí. ¿Y eso? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? ¿Quiere decir que me vas a cambiar por el tío feo que ha hecho el de Tesla? No. Mejor pienso que me vas a dejar liderar el cambio en la organización. A partir de ahora manda la Sarita. Primera medida, subida de sueldo. A ver. Solo para mí, claro. Jeje. Bueno. ¿Eso es lo que nos vais a contar? Ahora me dices, chao. Ahora te digo, pero ese es un buen ejercicio. Los pensamientos diferentes o laterales. Enseguida saludamos a nuestra invitada Capital en la primera parte de este Día de la Gestión del Cambio en Capital Radio. Antes un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Enrique Marchán, buenos días. Buenos días. En este momento muy pendientes de 2 accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Valencia, en la 7 a la altura de Godella, en sentido Alicante, pero que por suerte no genera grandes retenciones. El otro alcance es en la AP7, pero en Málaga, a la altura de Torremolinos, en dirección a Fuengirola, y en este caso sí genera más de 2 kilómetros de retenciones, por lo que mucha precaución en esa AP7 en el entorno de Torremolinos. Además, en el margen de estos accidentes se encontrarán las complicaciones habituales de entrada a Madrid, todos los accesos con dificultades y tráfico lento. Especialmente lo más difícil en este momento es en la 1, en el entorno de las Tablas, y A4 a la altura de Butarque. Misma situación en Barcelona, donde las retenciones más importantes las encontrarán en la A2 a la altura de Molins de Rey, y ya en la AP7 a la altura de la Roca del Vallés en sentido a Tarragona. En Córdoba también retenciones en la A4 en Villafranca de Córdoba en sentido a Sevilla, en este caso por obras de mantenimiento y mejora de la calzada. Por último, retenciones en Murcia, en la A30 y en la A7 a la altura de Espinardo, en el enlace de esas dos vías A30 y A7. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Hoy es el día de la gestión del cambio en Capital Radio. Damos la bienvenida a nuestro programa a la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, Amanda Palazón. ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Instituto es un referente nacional en el diseño e implementación de estrategias de cambio en las organizaciones, ese desafío permanente que tenemos todos en nuestras organizaciones e instituciones. ¿Qué vamos a abordar este año en la serie de mesas redondas que podrán seguirse en directo aquí en Capital Radio a partir de las 10:30 de la mañana, Amanda? Pues como todos los años, siempre vamos por delante, ¿no?, de las necesidades, así que primero, ya llevamos 12 años y con ustedes ya esta es la 9ª edición que hacemos con Capital Radio, en el que decimos que todas las organizaciones van a tener un área específica de gestión del cambio. Por eso en las 3 mesas, la primera, vamos a hablar de la importancia que los consejos de administración y los comités de dirección adopten e integren la disciplina de la gestión del cambio y la transformación. Esa será la primera mesa, con la que vamos a tener pues primeras espadas de diferentes organizaciones como Renfe, como Five Rooms, Signe, Google, etcétera. En la segunda vamos a hablar de tecnología y de inteligencia artificial, como no, es lo que ahora necesitamos. La tecnología siempre palanca de gestión del cambio. Aquí van a haber grandes empresas también como Mapfre, vamos a tener empresas como Google otra vez, vamos a tener Madrid Digital, y en la tercera mesa vamos a hablar sobre todo de los stakeholders, la importancia que tienen esos stakeholders con esa gestión que hay que hacer, ese factores de antagonismo, cómo podemos conseguir que aquellas personas que se resisten a la gestión del cambio pues adopten ese cambio y incluso vean el cambio como algo positivo, ¿no?, como una evolución, como una oportunidad. Y aquí una vez más vamos a tener la oportunidad de charlar con empresas como Preventia, como Phone House, empresas de primer nivel, la verdad, Sutargi, Roche, todos ellos nos van a acompañar hoy durante el día de la gestión del cambio. Sí, nos permitirá además conocer una visión muy horizontal con distintos tipos de sectores, de tamaños, que de eso se trata, de comprender cómo aplicar el cambio. Viendo cómo se diseñan estas mesas, está claro cuáles son los desafíos. Y situar en la primera de ellas la implicación de los consejos de administración, quizás mirándolo en pasiva, ¿significa que los consejos de administración hasta ahora se han mantenido un poco al margen de estos procesos que deben formar parte del ADN de las organizaciones? Sí, de hecho siguen estándolo. Somos bastante pioneros en eso. Les estamos mostrando la importancia que tiene, porque al final ellos son los que marcan la estrategia, los que supervisan. Ellos son los que van a dotar de recursos, tanto económicos como de equipos y de capacidad de decisión al comité de dirección, ¿no? Cuando son los consejos o el comité de dirección a su equipo de mandos intermedios. Y efectivamente, de momento, ya va entrando. Es algo que antes ni siquiera se lo planteaban, ahora ya cada vez más, pero aún así hay que seguir reforzando porque ellos son los patrocinadores de la gestión del cambio, de los procesos de cambio y los patrocinadores de la transformación cultural. Por tanto, es clave que ellos integren esta disciplina. Sobre el uso de las herramientas y en particular de la inteligencia artificial hay un enorme y profundo debate sobre si se está produciendo un cambio en las organizaciones porque la tecnología nos cambia a nosotros para beneficio de terceros, o somos capaces, o debemos ser capaces, de ser nosotros los que utilicemos las tecnologías y las herramientas digitales como palanca del cambio, como bien decías, Amanda, porque ahí puede estar ocurriendo una cosa o la contraria.
Sí, esta mesa va a tratar sobre todo de eso y cómo al final las herramientas están a nuestra disposición. Hablaremos de eso, ¿no? Hablaremos de romper mitos sobre la inteligencia artificial, la importancia de que el gestor del cambio conozca bien la tecnología para que ayude a quitar ese miedo que suele traer también la tecnología de, bueno, y cambiará, me quitará mi puesto de trabajo, no voy a volver a poder trabajar como antes, en fin, todo eso. El gestor del cambio tiene que saber cómo acompañarles y cómo lograr que simplemente la tecnología es una palanca, que es verdad que impulsa los cambios y la transformación, eso es una realidad, y que podemos aprovecharla para generar empresas más competitivas, para vivir en empresas con mayor calidad de vida, bienestar y productividad, que es el gran mantra de este siglo. El tercer aspecto enfocado, y nos parece crucial, y hoy por fin se le da la relevancia que tiene, es cómo todo esto impacta entre los stakeholders, lo que llamamos también el ecosistema, que incluye a los empleados, los familiares de los empleados, los clientes, el entorno de los clientes, la sociedad en la que está la empresa realizando su trabajo, los impuestos que paga, es decir, todo eso forma parte de un ente único, y ahí es donde hay que tener cuidado para examinar, identificar dónde puede haber resistencias, ¿no?, para que el cambio se produzca, porque sigue habiendo muchas. Sí, efectivamente. Aquí lo que vamos a hablar, y esta mesa va a tratar la importancia de acompañar a las personas, que es el gran desafío del proceso de cambio. Vamos a hablar de cómo podemos ayudar a las personas que adopten ese cambio, qué factores antagonistas suelen existir y cómo podemos ayudarles, ¿no?, a que se convenzan y se torne en compromiso pues ese equipo de gente, porque sin duda las personas son claves en las organizaciones. Para que las organizaciones sean competitivas, se mantengan, necesitan equipos que sean potentes, necesitan equipos de calidad, de alto rendimiento, y en los procesos de cambio se pierde mucho talento, con lo cual este va a ser un elemento importante. Aquí además Vicente González, el CEO de UNMI, nos va a contar precisamente cómo el método HSMBOK nos permite y nos da herramientas para acompañar a las organizaciones para que esto sea más sencillo, de una forma más organizada. Y de todo eso es de lo que vamos a tratar en esta tercera mesa, con mucho foco en la persona. Pues a partir de las 10:30 de la mañana, hora central europea, lo digo para nuestros espectadores u oyentes de América, comienza esta sesión dedicada al cambio en Capital Radio con el Instituto de la Gestión del Cambio y con su propia directora, a quien hemos dado ya la bienvenida, Amanda Palazón. Gracias por acompañarnos un año más, Amanda. Que vaya estupendamente bien el día y que sea, como siempre decimos, muy útil para nuestros oyentes. Sí, muchísimas gracias por apostar por esta disciplina de la gestión del cambio y la transformación. Un saludo. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero.
Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio con Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Muy buenos días y bienvenida. Pues buenos días, encantada de estar aquí. Estaba escuchando la conversación que manteníamos con Amanda Palazón y decía, es que es verdad, es que los consejos de administración de las empresas olvidan que la estrategia es cosa suya, ¿no? Se quedan en la supervisión. Y es que hay que trabajar, ¿no? Efectivamente, la estrategia es una responsabilidad indelegable del Consejo de Administración. Indelegable, o sea indelegable, el plan estratégico. Y ese plan estratégico luego cae en cascada en su ejecución, responsabilidad del consejero delegado y por abajo. Pero el diseño y la responsabilidad sobre la estrategia es del Consejo. Del Consejo entero, no solo del consejero delegado. Efectivamente, del Consejo entero con responsabilidad solidaria. Yo ahí Paco Navarro, ¿no? Profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, Paco? Yo encantado de estar aquí, como siempre. ¿Qué matizarías para empezar? O sea, es que no me dejan ni saludar, ya estamos marcando las diferencias. No, hombre, déjame saludar a Fernando Zunzunegui, abogado del profesor. Hola, Fernando. Buenos días. Buenos días, pero yo también quiero entrar al tema. Bueno, pues a ello, Paco. Pues primero, depende de los consejos de administración. No lo mismo un consejo de administración español que un consejo de administración americano, británico o alemán. Es verdad. En los consejos de administración españoles está primero el presidente ejecutivo, lo cual es un oxímoron. El presidente no debería ser ejecutivo y en España, sin embargo, se pretende ser ejecutivo, con lo cual tienes a los que hacen la estrategia y a los que la controlan en el mismo bando. Eso es Iberdrola. Esto es España. En los Estados Unidos es muy raro, y en Inglaterra lo mismo, es muy raro que exista un presidente ejecutivo, y en Alemania es imposible, porque en Alemania hay un consejo supervisor, que sería el consejo de administración, y luego un consejo, está el ejecutivo, y el consejo asesor es totalmente independiente, son ambos independientes, y el consejo asesor, o supervisor mejor dicho, sí controla al ejecutivo. Pero en España es un tutum revolutum. Aquí hemos inventado la figura del consejero dominical, pro domo sua, y los consejeros independientes pues brillan, hay muy poquitos. O sea que el tema de que los consejos de administraciones hacen las estrategias lo quiero ver yo aquí en España. Fernando. Sí, bueno, vamos a ver, esto está regulado. Entonces, la estrategia de la empresa, primero, no está definida legalmente y, por tanto, no es una de las enumeradas en las leyes de sociedades de capital con facultades indelegables. Se puede delegar, luego hay decisiones esenciales, como una fusión o tipo de operaciones, reestructuraciones, que sí, claro, tienen que ir al Consejo y también a la Junta. Pero hay toda una normativa de buen gobierno corporativo
Exacto. Esto lleva muchísimos años, está vigilada todas las empresas cotizadas y por la CNMV. Y una de las recomendaciones es que haya una separación entre el presidente y el consejero delegado. Pero voy a poner un caso. A ver. Porque lo he llevado yo doy, de hecho, el gobierno corporativo de la Universidad Carlos III. Es la única universidad en España que da esta materia. Ya caso de estudio, ¿no? Entramos en el cuarto año y ponemos este caso. Y es, por ejemplo, el Banco Santander. ¿Quién manda en el Banco Santander? Voy a hacer esta pregunta en la mesa. ¿No manda Ana Botín? No debería mandar a Ana Botín. Bueno, en el Banco porque es la presidenta y hay un consejero delegado. Y esto supondría, si es cierto, como todos sabemos que es Ana Botín la que manda en el banco, si es cierto, sería un incumplimiento de la recomendación. Pero uno va a las recomendaciones y ve que cumple. Y la CNMV no dice nada. Luego, aparentemente, formalmente, quien manda en el Banco Santander no es Ana Botín, pero todos sabemos que es Ana Botín la que manda en el Banco Santander. Esto es una discrepancia y un problema de gobernanza, que es una autoridad, la CNMV, quien debe vigilarlo y que sea real, no solo aparente y formalmente cumplidora. Es que Ana, sí, sí, totalmente de acuerdo y es más, en España es verdad que tendemos al presidente ejecutivo, aun teniendo consejeros delegados. El caso de Telefónica es un presidente ejecutivo con un consejero delegado, por ejemplo. Entonces, ahí efectivamente hay una confusión, totalmente de acuerdo con Fernando en que no cumple las recomendaciones de la CNMV ni todos los principios de buen gobierno, debería estar separado. Y luego se apuntaba también el tema de los independientes, que aquí se ve la importancia de los independientes, es fundamental, porque es el contrapeso a lo que es intereses de parte por propiedad, que son los consejeros dominicales, y donde además pueden introducir una visión que va más allá y que ayuda a esa estrategia, que, insisto, es responsabilidad del Consejo, aunque luego de consejero delegado para abajo en la ejecución. Pero quien hace el plan, quien firma el plan estratégico, aunque tenga sus asesoramientos, etcétera, desde fuera o desde dentro incluso de la empresa, es el Consejo de Administración. Yo quería matizar un poco, por ejemplo, el Banco Santander es una empresa cotizada y tiene inversores institucionales, como puede ser el Fondo Soberano de Noruega. Ese tipo el Fondo Soberano de Noruega te envía a un proxy advisor, que es en este caso ISS o Glass Lewis. Yo creo que en el caso este es ISS. Estos tipos no se andan con tonterías porque están metiendo mucho dinero, y entonces lo que hace el Banco de Santander es tener el consejero independiente coordinador, el leading director. Entonces el consejero independiente coordinador es el que habla con el proxy advisor y le justifica que lo que está diciendo, que las cuentas de la sociedad efectivamente no obedecen a ese plan. Entonces, bueno, en ese aspecto hay bastante seriedad, porque existe un consejero independiente coordinador, porque existe un proxy advisor y porque existe un fondo de pensiones de Noruega que no está dispuesto a que le metan cualquier cosa. Pero en general, yo por lo menos la experiencia que he tenido, en general las empresas españolas con esa mezcla de presidente ejecutivo, que es prácticamente todas, pues ahí adolecen mucho de esa labor de supervisión y control que sí se expresa claramente en la ley de sociedades de capital alemana, y eso es clarísimo, pero en la ley de sociedades de capital españolas no. Sí, pero hemos avanzado muchísimo. Esa combinación entre soft law, estas normas de gobernanza, y ley de sociedades de capital, cada reforma de la ley de sociedades de capital entran en la ley muchas de las recomendaciones del gobierno, que dejan de ser recomendaciones y pasan a ser obligaciones legales. Como bien dice Francisco, se resuelve el conflicto en el Banco Santander con ese consejero coordinador, precisamente reconociendo que hay un conflicto porque hay un presidente ejecutivo. Pero cita a un elemento nuevo, importantísimo, que son los proxy advisors, los asesores de voto. Esto también ya está regulado y esas empresas no las perdamos de vista, porque pasan a ser los que mandan. ¿Por qué? Porque los grandes fondos de inversión, ahora lo estamos viendo en la OPA del BBVA y Sabadell, que es una cuestión entre fondos, las decisiones que toman. Proxy advisors. Y proxy advisors. Porque no va a seguir ninguna gestora de fondos un voto que no sea el de la recomendación, análisis de estos asesores de voto. Lo cual quiere decir que separarse de la recomendación de los asesores de voto tiene un coste reputacional y personal para los administradores que se apartan de estas decisiones, que nadie lo va a hacer. Luego, quienes mandan en las sociedades cotizadas en la actualidad son los asesores de voto. Pasan a ser las nuevas agencias de rating,
que sabíamos que eran las que determinaban todo, porque determinaban la solvencia. Y si el rating bajaba, pues probablemente se propiciaba ya la quiebra de la compañía. Eran casi todas AAA. Pues ahora el que sustituye con la pérdida de reputación de las agencias de rating son los asesores de voto, que legalmente son los que intervienen y tienen una función que también ha citado Francisco, que tienen legalmente la posibilidad de comunicarse con los administradores. Entonces decía, el BV ha hablado con los fondos, no, ha hablado con los proxy advisors, que son los que han gestionado toda la operación, porque ya previamente habrán dado el visto bueno a la operación del Sabadell, que ya la suerte estaba echada, porque ya previamente, legalmente, se han podido tener esas comunicaciones, que anualmente, retrospectivo, es decir, vencido el año, luego ya tendrán que rendirnos cuenta de qué conversaciones han tenido, en qué momento y con qué contenido. Pero es a posteriori. Luego de un año sabremos todas las conversaciones que se han tenido en relación con la OPA del BBVA Sabadell, a través de los proxy advisors y de la gestión de los votos de los fondos. Bueno, yo apuntando sobre la regulación que pueda venir, aparte de todo lo que hemos avanzado, que es cierto, viene la directiva famosa de diligencia de vida, que aunque ha habido mucha discusión en Europa sobre si los consejos tenían que estar especialmente supervisados normativamente por la directiva o no, al final se ha llegado a un acuerdo de que no mucho, pero llegará, porque la diligencia de vida es importante en términos de responsabilidad y eso no es obediencia de vida, que es lo que hemos estado viendo en algún caso que se ha apuntado aquí ya. ¿Y cuál es la diferencia entre diligencia de vida y obediencia de vida? Pues diligencia de vida es cuando te debes como administrador a la buena marcha y a la sostenibilidad financiera y de todo tipo de la entidad a la que te debes como administrador y no a intereses de parte. Por eso remarco la importancia de los independientes. Claro, o sea, resulta que si tienes un presidente ejecutivo y un consejero delegado, que estamos hablando de que el consejero delegado, delegado del consejo, delegado del presidente ejecutivo. ¿A quién reporta? Y debería reportar al consejo, en su conjunto. Como ciudadanos europeos muchos se preguntarán, bueno, ¿y en esto por qué está tan desarmonizada la Unión Europea? ¿Por qué es tan diferente en Alemania que en España, por poner un ejemplo? ¿Por qué no hemos avanzado? Pero es que, pero volvemos a las leyes de sociedad de capital. Es que la ley de sociedad de capital no tiene nada que ver con la ley de sociedad de capital alemana, que para mí es two layers, ¿no? Es decir, normalmente la ley de sociedades de capital española es un nivel donde se mezcla, digamos, el proxy, donde se mezcla el consejero independiente con el consejero dominical. Eso es imposible en Alemania. En Alemania es absolutamente imposible. Entonces está clarísimo dónde están unos y dónde están otros. Por ejemplo, en Alemania no es posible un consejero dominical y desde luego la parte de control está absolutamente diferenciada de la parte ejecutiva. Y la parte ejecutiva es la que reporta al control, clarísimamente. Vamos a clarificar este punto porque es muy interesante. Porque aquí hay dos leyes. Hay una ley del mercado de valores y una ley de sociedad de capital. Una es el mercado y la transparencia y la protección del inversor y otra es la empresa, con todas las flexibilidades. Y aquí chocan. Por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa debe haber transparencia e igualdad de los derechos de voto y ahora nos encontramos con voto plural, acciones sin voto. Ahora en PUS se ha captado capital, pero reservándose a la familia el control de la compañía. Esto no es muy de mercado, esto es más para facilitar la financiación, el funcionamiento de las empresas. Precisamente cuando se introdujo un título de gobernanza, de gobierno corporativo, se introdujo en la ley de mercado de valores, pero luego todos los mercantilistas, el lobby de los grandes despachos, cambió y se traspasó el título de la ley de mercado de valores de la buena gobernanza de las empresas a la ley de sociedades de capital. Y ya en esa órbita se producen estos matices y estas diferencias. El gran cambio es el que se ha citado, que es el due diligence, la directiva de diligencia de vida. ¿Qué introduce esta directiva? Obligaciones contractuales. ¿Y por qué es un paso fundamental? Porque en Europa las relaciones contractuales se han dejado a los Estados miembros, por eso no hay armonización legislativa. Yeah. Y ahora, por primera vez, se va a introducir una responsabilidad civil a aquellas empresas, grandes empresas todavía, solo grandes empresas, que incumplan ESG. Es decir, no solo la gobernanza, sino también el luchar contra el cambio climático y las cuestiones sociales en relación con los trabajadores. Y esas grandes empresas que incumplan esto tendrán una responsabilidad civil y una responsabilidad solidaria del Consejo de Administración. Estamos hablando de palabras mayores. Por eso está teniendo una enorme discusión en Europa esta directiva.
No, efectivamente. Hablando sobre la diferencia entre consejeros independientes y consejeros dominicales, en las recomendaciones de la CNMV está muy claro, tan claro está, que tenemos una noticia de hace 2 días, precisamente del Fondo Soberano Noruego, haciendo un comentario importante sobre Indra y sobre la idoneidad, que es otro concepto fundamental, de determinados consejeros, precisamente porque no acaban de ser del todo independientes, porque si eres consejero dominical, aunque en teoría y en el ideal deberías de ser tan independiente como el resto, respondiendo a la buena marcha de la sociedad y no de tu dueño, de facto lo que se produce es una correa de transmisión de tus dueños que puede tener intereses contrapuestos a tu sociedad. Pensemos, por ejemplo, en las sociedades que a su vez tienen filiales con consejos dependientes. Sí. Donde muchas veces la decisión que se toma está en función de intereses económicos de parte, y eso es un problema. Es que yo no veo posible que la administración Biden intervenga en Apple, o intervenga en Nvidia, o intervenga en Microsoft, que es lo que está ocurriendo en Indra. Es que lo de Indra ya interviene hasta el gobierno. Por lo tanto, amigo, ejemplo de Indra, pues es typical Spanish. En fin. Luego, en relación con lo que se ha dicho también de que las empresas tienen que seguir todas las normas ESG, yo recomiendo un artículo de ayer o de antes de ayer del Financial Times, donde te das cuenta que las empresas se están bajando a toda pastilla de eso, porque dicen que ya no se creen el tema del CO2, lo del cambio climático y lo del petróleo, y que además les sale muy caro. Os recomiendo ese artículo para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Lo que pasa que una cosa es que es verdad, y hay un consenso ahora mismo en el sector, de que la ESG entendido como la E, ¿no?, la parte más de environment, de green, efectivamente se ha pulsado un poco el desacelerador, o sea, no el pararlo, pero sí otro ritmo, porque el ritmo que se llevaba pues era incompatible efectivamente con la rentabilidad económica, que también forma parte de la ESG porque es sostenibilidad, pero la G es la gobernanza, y eso es lo que va a coger peso. Es decir, esto de que la ESG está ahora mismo un poco de capa caída no es cierto en conjunto. Sí que puede ser un tema de que ahora mismo en la agenda pesa menos la parte green, por lo que hemos comentado muchas veces, sí, pero la parte de gobernanza y la parte de sostenibilidad, que va más allá incluso de lo financiero, porque tiene la S también de social dentro de la sostenibilidad, se va a mantener, si no va a acelerarse. Muy interesante la gran tertulia de la economía en Capital Radio, que sigue en un instante en cuanto os adelante cómo vienen las bolsas el martes. Pues lo de la S. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Capital Radio, 10 años contigo. Que cómo van a abrir las bolsas de Europa hoy, después de lo que anoche pasó en Wall Street, ya lo saben, ¿verdad? Ahora lo comentamos también un minuto. Pues al alza, los futuros parece que están de momento tranquilos o muy planos. El del IBEX está congelado ahí en los 11.126 puntos, 11.126. El Eurostoxx está empezando a bajar un poco ahora, en 4.970. Y el americano, el S&P 500, sube 2 décimas más, está en los 5.457, veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día.
¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. ¿Habéis visto qué par de días lleva Nvidia? ¿Cuántas personas están haciendo recogida de beneficios? Se entiende, porque el dinero no sale del mercado, ¿eh? Parece que está rotando a otras compañías. ¿Era esperado esto? ¿Qué me decís? Hombre, no, perdona. Sí, era esperado porque las subidas eran increíbles y yo tampoco creo que haya mucho motivo de preocupación, más allá de que es una recogida de beneficios y cuando la base es muy grande, pues las subidas y las bajadas también lo son y son impactantes. Pero bueno, yo creo que el negocio es sólido y que es un tema coyuntural. Paco. Yo no creo que fuese esperado porque aquí ni Dios hablaba de ese tema, con perdón. Vamos, yo que suele mirarme Financial Times y estar un poquito tal, aquí ni Dios hablaba de ese tema hasta hoy que sale en la portada del Financial Times y que han perdido 550.000 millones de pavos, que se dice pronto. En capitalización. En capitalización, sí. También es verdad, bueno, primero que el director ejecutivo, el director de operaciones, se ha vendido 95 millones de dólares en acciones unos días antes y unos días después. Eso también ha mosqueado bastante al mercado. Y luego están comparando el tema de Nvidia con el tema de Cisco en su momento, en los años 2000, que yo viví en primera persona. Y entonces, pues sí, efectivamente, o sea, tú haces unas expectativas de crecimiento de las empresas basadas en los ingresos, pero no en los rendimientos, que es lo que pasó en la época de Cisco y en Terra, por ejemplo. Y en .com, ¿no? La época de las .com. La época de las .com. Y eso, pues, no se sostenía. Aquí, pues, en el Financial Times de esta mañana, pues, hacen una comparación con Cisco, decir, oiga, está pasando lo mismo que pasó en su momento. Pues, kilosa. A lo mejor, quieres decir, ¿no? Perhaps. ¿Quién sabe? Perhaps. Y luego hay una recomendación también, hay un artículo sobre las declaraciones de la gobernadora de la Fed de California, donde ella lo está viviendo, y la Fed de San Francisco, perdón, donde ella lo está viviendo allí en primera persona, ¿no? Y entonces, pues hombre, está viendo que, cosa que todo el mundo sabía, que la inteligencia artificial será muy productiva, pero no genera mucho empleo. Vamos, de hecho no genera empleo. Y eso es muy preocupante porque se está acabando con la clase media, pero a marcha forzada, ¿no? Y eso es un tema también muy a tener en cuenta. Yo lo digo por meter las dos cuñas por un lado, por otro Fernando. Sí, luego hay un riesgo de concentración, pero eso son medidas políticas, sociales, y hay un riesgo, por tanto, legal para este desarrollo que lleva a concentración, pero desde luego las grandes plataformas se van a seguir vendiendo y van a seguir concentrando el poder de mercado, y el proveedor principal de hardware es Nvidia. Parece ser que a medio plazo no hay problema, porque está construyendo todos los centros de datos, el 20% del negocio es Microsoft, y el año 25-26 lo tiene resuelto, pero la incógnita es a medio plazo. Claro, es un negocio de tecnología, es impugnable. Bueno, vamos a ver. Esto es tecnología muy, muy avanzada. Requiere una seguridad y unos controles. Esto estamos hablando casi de aviones, ¿no? Es decir, de los centros de datos. Esto no se improvisa. Es decir, podrán salir competidores, pero serán a medio plazo, ¿eh? Entonces, bueno, es un riesgo a medio, largo plazo. Desde luego, Nvidia es la primera empresa del mundo prácticamente, de las 5 primeras. Esto está consolidado y luego tiene una enorme volatilidad y ahora, lógicamente, sube, baja. Yo creo que son cuestiones de mercado que al inversor no debe preocuparle si va un poquito a los fundamentos. A mí me parece muy interesante la comparación con Cisco, precisamente porque yo no lo veo tan comparable. Yo también estaba en el año 2000 cuando la burbuja, justamente yo acababa de entrar en Telefónica y la viví, vamos, lo de Terra, en fin. ¿Cuál es la gran diferencia precisamente? Bueno, la similitud es que Cisco fabricaba routers que se necesitaban para luego los servicios de Internet over the top, y Nvidia lo que fabrica son chips, procesadores súper avanzados para la nueva computación que viene. La nueva computación que viene no es equivalente a servicios de Internet del año 2000 que eran muy inciertos. Estábamos hablando de servicios muy vaporosos. Ahora mismo sabemos que hay una industria de defensa muy potente que ya está trabajando en computación cuántica.
O sea, la computación cuántica es lo siguiente que viene y eso se necesita sí o sí de procesadores súper avanzados donde NVIDIA y la inteligencia artificial tienen mucho que decir. Es decir, no estamos hablando de una intermediación de un chisme que se pone para algo que no sabemos qué es, como pasó quizá un poco en el año 2000, sino que aquí hay algo sólido y la prueba es que Microsoft no ha bajado. Microsoft no ha bajado. Si hubiera sido un tema de incertidumbre acerca de los servicios over the top, los chips de NVIDIA, Microsoft y lo más relacionado con la inteligencia artificial también habría estado perjudicado y no es así. Pues yo creo que aquí son dos cosas diferentes. Cisco, como tú has dicho muy bien, lo que hacía era establecer todas las redes de Internet y eso pues tenía un límite, es decir, ponía la base, ¿no? Los routers. Los routers, efectivamente. Yo he estado en California, he estado en Cisco y he estado viendo cómo hacían los routers, pero bueno. Lo que quiero decir es que efectivamente tienes toda la razón. Ahora hay un mundo diferente porque estamos hablando de inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de la tabla periódica de los elementos. ¿Cómo? Ahora estamos hablando de la tabla periódica de los elementos. A ver, explícanos toda la eso. inteligencia artificial tiene disprosio, neodimio, galio, molibdeno, porque si no, no funciona. Es que nosotros no, o sea, aquí hablamos mucho de la transformación verde y siempre nos hablamos de quitar el petróleo y poner pues una placa solar o un aerogenerador. Pero es que está la transformación digital, está esa pantalla y todo eso está montado a base de elementos de la tabla periódica que son finitos. Y de eso no lo estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, cuando aquí hablamos de un futuro ilimitado por todo este tipo de tecnologías, yo no sé si lo tenemos tan claro. Es decir, no sé yo si tenemos ese futuro limitado. Es más, digo que no lo tenemos. Ayer estuve leyendo un artículo que os recomiendo en el The Economist, donde habla de la maravilla que es la energía solar, hablando de las placas solares. Y dice, porque además, como esto está basado en el silicio, pues no te quiero ni contar. Silicio y el silicio no es como el petróleo, hay muchísimo. Claro. Lo que pasa es que lo que pasa es que el silicio, luego, si queréis, os paso lo que es una placa. Aparte del silicio, tiene molibdeno, galio, germanio, níquel. Es decir, tiene estos, además, ese tipo de elementos de la tabla periódica. Unos son estratégicos y los otros son escasos. Están se obtienen de la minería... Las tierras raras, ¿no? No, se obtiene de la minería urbana, que no hay. Y entonces se tienen que sacar de ese tipo de minería. Ahí hay un tema interesantísimo que yo, todo lo que os estoy diciendo, os lo puedo pasar para que lo leáis, para que veáis, pero vamos, ojo con aquí pensar que estamos en Hollywood, porque no estamos en Hollywood, nos olvidamos de los elementos de la tabla periódica. Incluso os puedo pasar artículos, documentos y tal, pero bueno. Pues lo haremos, fíjense, y nosotros hoy preocupados por el IVA del aceite de oliva, ¿no? Efectivamente, que lo han quitado. que es de lo que se va a hablar en España, seguramente, del IVA cero, del aceite de oliva, que era uno de los artículos de alimentación que no estaba afectado por las normas anticrisis que se aprobaron con la guerra de Ucrania. Y ahora va a estar temporalmente con IVA cero. Es una de las cosas, junto con la subida del salario del 2% retroactiva de los funcionarios. El Estado siempre protector a los ciudadanos. De lo suyo. Y sobre todo si hay pactos de investidura regionales de por medio, ¿no? Fantástico. Sí, y ahí está explicado tan sencillamente. Esto requiere poca explicación. Sí. Nada más que decir, ¿no? No, es que no merece la pena, de verdad. Bueno, es que deprimente. No, debería haber una política económica, una política fiscal del gobierno. Ahora sabemos lo que hace es ejecutar pactos a cambio de votos. Bueno, no es bueno para el conjunto del país. No, sobre todo el tema del IVA, que fue algo muy luchado, pero para la cesta de la compra en su conjunto. Es decir, un producto sí, otro producto no, pues ¿qué hay detrás? ¿Qué pactos hay detrás? ¿Qué acuerdos hay detrás? Yo encantada como usuaria y consumidora de aceite de oliva, pero la cesta de la compra va más allá del aceite de oliva y se ha pedido desde la distribución y desde la producción, que el IVA de la cesta de la compra se tocara en su conjunto para beneficiar y aliviar a las familias. Bueno, y lo otro es el ultimátum, ya no nos va a dar tiempo a comentarlo, del gobierno a los empresarios para que acepten la reducción de la jornada laboral. A mí me preocupa muchísimo esta moda que se ha impuesto de un rodillo gubernamental de un partido que no ganó las elecciones y que está en clara minoría,
sin consensos, porque este es un ejemplo más de falta de consenso y además con los agentes sociales que, recordemos, están protegidos en la Constitución, los dos, la patronal y los sindicatos. Y el diálogo social, efectivamente. Que está desaparecido. Rebajar la jornada laboral es rebajar la capacidad de producción práctica de las empresas. Rebajar la capacidad de producción práctica es subir la tasa horaria. Subir la tasa horaria es cargarse la competitividad. Y si no tenemos competitividad, no vamos a tener productividad. El gobierno puede decir misa, pero si estamos en un entorno competitivo, eso es un error absoluto. Al final de la ecuación aparecerá un poquito más de empobrecimiento. Por supuesto. Pero algo le podemos decir a la otra parte, y es firmeza a la COE. Estamos cerrando la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy hemos abordado los temas de actualidad con Fernando Zunzunegui, con Francisco Navarro y con Dolores González Pastor. Gracias a los tres y buen día. Buen día. Bueno, hoy ha sido un día tela. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.